Política desde los Márgenes. Estamos muy contentos en darles la bienvenida a esta mesa que hemos preparado. Gracias por una parte a la cortesía de la Editorial Siglo XXI, que nos ha facilitado el libro que vamos a comentar el día de hoy, que es La crítica de la razón imperial. Y tenemos para comentar este libro la presencia del autor, Mario Ruiz Sotelo, del cual vamos a estar hablando sobre esta obra. Y bueno, para hacer esto, el día de hoy nos encontramos en la mesa Jaime Ortega, Víctor Hugo Pacheco y Mario Ruiz Sotelo y Fernando González. Entonces, bueno, pues yo creo que podemos empezar hablando un poco de quién es nuestro gran invitado el día de hoy, ¿no? Sí, para quienes todavía no conozcan a Mario Ruiz Sotelo, él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha sido profesor en distintos lugares, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también recientemente se ha incorporado como profesor a programa de estudios latinoamericanos, tanto en licenciatura como en maestría. Él ha sido autor de este libro que ahorita vamos a comentar, Crítica de la razón imperial, una filosofía de política de Bartolomé de las Casas, y bueno, ahora nos está acompañando, haciendo el honor, ¿no?, de acompañarnos en esta mesa. Muy bien, pues lo primero, Mario, agradecerte por supuesto el tiempo, agradecer a la Editorial Siglo XXI y por supuesto a Grado Cero, que nos abre la oportunidad de platicar contigo en este espacio. Tu libro que hoy comentamos obtuvo un reconocimiento por parte de la Editorial Siglo XXI y de la Asociación Filosófica de México, si no mal recuerdo, ¿no? Hay un concurso al que gana y eso motiva. Entonces hay una primera versión de tu texto presentado con tesis de maestría, ¿no? Lo primero que decirte es, Mario, ¿por qué Bartolomé de las Casas? ¿Qué ocupa, qué significa para ti Bartolomé de las Casas? ¿Por qué ocuparse del estudio de Bartolomé de las Casas? Además, en un lugar donde la filosofía en México el desarrollo de la investigación sobre la filosofía en México no tiene mucho margen, como es la propia facultad, desgraciadamente. Yo iniciaría preguntándote esto, ¿no? ¿Por qué Bartolomé de las Casas? ¿Por qué una filosofía política? ¿Qué buscabas? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? ¿Qué fue lo que te motivó a entrar por ahí? Bueno, primero el carácter crítico que tiene Bartolomé de las Casas sobre el proceso de la conquista, el carácter como historiador que tiene Bartolomé de las Casas. Y después de eso se puede sacar el carácter como filósofo que tiene Bartolomé de las Casas. Es un autor polivalente, es un político también. Es un autor, como autor es prolífico, y como político debió ser muy convincente, porque sus ideas repercutieron en Roma, repercutieron en el Imperio Español, y repercutieron hasta las luchas por la independencia. En la famosa Carta de Jamaica, Simón Bolívar propone que la Gran Colombia tenga como capital una ciudad que se llame Bartolomé de las Casas, en honor a Bartolomé de las Casas, porque Bartolomé de las Casas sería el fundador de esta idea anfictiónica. Es el reconocimiento que le da Simón Bolívar. Entonces, si lees también, por ejemplo, a otro anfictionista, Fray Servando Teresa de Mier, también dedica buena parte de su trabajo a Bartolomé de las Casas. Entonces, es un autor que está presente, que ha estado presente en el pensamiento latinoamericano desde el origen de América, antes de que podamos hablar de Latinoamérica. Entonces esas son algunas de las razones que me motivaron para estudiar profundamente a Bartolomé de las Casas, y por supuesto juicios que ya se han hecho antes sobre Bartolomé de las Casas, de algunos que fueron mis profesores, como Enrique Dussel, que lo propone como la primera filosofía crítica, y la primera filosofía crítica de la modernidad, o Mauricio Beuchot, que lo propone como uno de los fundadores, si no es que el gran fundador
de los derechos humanos. Entonces, sobre la base de esos antecedentes, a mí me inquietó hacer la misión de Bartolomé de las Casas, particularizando su filosofía política. Primero rescatándolo como filósofo, porque es cierto que Bartolomé de las Casas está en la memoria latinoamericana, pero en esa memoria a lo mejor está un poco como un padrecito bondadoso, un padrecito piadoso que pudo ser muy benévolo con los indígenas. La idea es un poco ir más allá de esa noción meramente religiosa de Bartolomé de las Casas y elevarlo a filósofo político. ¿Sí? Hay muchas vertientes que podemos ver en Bartolomé de las Casas. La que yo estoy aquí ponderando es la de la filosofía política de Bartolomé de las Casas. Es decir, no se trata solo de un pensamiento político, que el pensamiento político lo puede tener, de hecho lo tiene cualquiera, ¿sí? Entonces decir que hay un pensamiento político no es decir gran cosa, pero decir que hay una filosofía política me parece que es profundizar en su pensamiento y darle este estatus de filosofía política. Ese fue el objetivo del trabajo. Muy bien, pues Mario, en ese tenor hay una idea que tú retomas, me parece que quizás de Enrique Dussel, sobre la idea de que efectivamente Bartolomé de las Casas sería como el primer filósofo moderno, pensador moderno en el sentido estricto, incluso antes de Maquiavelo, antes del propio Descartes, ¿no? Y en ese sentido tú citas un pasaje, una idea que me pareció muy llamativa, que son las controversias que va a tener Bartolomé con Sepúlveda acerca de la condición del indio. Y ahí tú dices que esa controversia no solamente es, dices en tu libro, una discusión sobre la modernidad, sino que también es una discusión ya moderna. Entonces, no sé, me gustaría que nos explicaras, pues, escuchas, cómo ves esa discusión, porque qué elementos tú ves allí en la controversia entre Sepúlveda y Bartolomé que te permiten decir eso, ¿no? Que es sobre la modernidad y ya una discusión plenamente moderna, ¿no? Sí, la idea de que se trata de la primera discusión de la filosofía moderna es ciertamente del profesor Enrique Dussel. Yo busco profundizar en esta idea y encontrar nuevas aristas. Se trata de un enfrentamiento entre modernidades, entre visiones de la modernidad hegemónica, la modernidad dominante, que representa a Ginés de Sepúlveda, de la que podemos decir algo más, la modernidad que representa al humanismo, que habría que ponerle el calificativo de humanismo europeo, y no solamente europeo, sino eurocéntrico. Mientras que Bartolomé de las Casas estaría expresando, y más que eso, inventando, fundando el humanismo americano, que a diferencia del europeo no es etnocentrista, porque no busca ponderar al indio americano como centro, a diferencia de Sepúlveda, que busca ponderar a la cultura europea ciertamente como centro, sino que al otorgarse un fundamento desconocido en la historia de la filosofía, en la historia universal, que es ciertamente el indio americano, puede crear una perspectiva filosófica diferente, que es una perspectiva filosófica crítica de la visión humanista egocéntrica y que no propone en contraposición un nuevo etnocentrismo, sino una filosofía auténtica y un humanismo auténticamente universal, ¿sí? No excluyente, porque al fundamentar su pensamiento a partir del indio americano, lo está fundando desde una nueva posibilidad, desde una nueva dimensión de la razón. Y entonces puede hacer una filosofía diferente, una filosofía alternativa, una filosofía crítica, ¿sí? Crítica de la que ya es la filosofía hegemónica y que ya tiene todos estos lastres
que estamos estudiando ahora en el siglo XXI. Esta idea de que la filosofía es necesariamente un producto que inventan los griegos, esta idea de que la humanidad plena se desarrolla a partir del pensamiento europeo, todo eso, toda esa crítica a ese trabajo filosófico dominante, ya la podemos encontrar en Bartolomé de las Casas. A mí me llama la atención precisamente en en general toda la obra, y creo que me parece que es un punto que habrá que hacer notar, ¿no? Que creo que el trabajo que nos entregas, uno de los pocos que tratan de dar una visión global de todas las obras o de lo que escribió, ¿no? Bartolomé de las Casas, ¿no? Creo que por lo común, ¿no? Únicamente se lee de Bartolomé la brevísima relación, ¿no? Pero tú nos intentas dar ahí como rastrear toda esta filosofía política a lo largo de la obra de Bartolomé de las Casas. Y en ese sentido te dedicas también por decirlo de alguna manera, a limpiar ciertos mitos sobre Bartolomé de las Casas, a depurar conceptualmente la cuestión de los debates en los que estuvo inscrito, ¿no? Como el de Ginés de Sepúlveda, que decías, ¿no? En donde tú dices, la cuestión no es sobre una controversia sobre el alma, ¿no? Sino más bien sobre la razón, que eso me parece interesante. Pero también hay otra cuestión que también tratas de depurar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es en torno a esa leyenda negra que pesa mucho sobre Bartolomé de las Casas, como un personaje que, si bien tuvo una visión benevolente con los indígenas, no fue así con los esclavos africanos, ¿no? Con los negros, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido y cómo es que tú basas una argumentación distinta a esta visión tan común que se tiene, ¿no? Bueno, varias cosas en tu intervención, Víctor. Primero, comenzaré por lo último, que es la cuestión ciertamente puntillosa de la esclavitud negra, porque hasta la fecha esta leyenda negra sobre Bartolomé de las Casas es muy conocida, ¿sí? Y es desconocido la crítica que se hace al propio Bartolomé de las Casas a una postura que en efecto tuvo en algún momento y durante varias décadas, ¿no? Al menos de 1516, que en efecto pide, como era común en su época, esclavos negros, y en efecto los pide para sustituir la esclavitud de los indios, y eso lo hace al menos hasta la década de los 40. ¿Sí? Entonces, durante una buena parte de su vida sostiene esta idea que, insisto, era relativamente común en el pensamiento europeo. Bartolomé de las Casas sabe salirse de esa ideología hegemónica que padeció y consigue superarla. Y en algún momento en la historia de las Indias dice: las mismas razones de los indios, la misma injusticia hay respecto de la conquista de América que de la conquista de África. ¿Por qué puede hacer esto Bartolomé de las Casas? Desde mi punto de vista, porque desarrolla un gran descubrimiento filosófico, elaborado a partir de la crítica de la idea de esclavitud por naturaleza que había fundado Aristóteles, y que ciertamente es el instrumento filosófico principal en Ginés de Sepúlveda. Bartolomé de las Casas tiene que hacer una crítica muy severa a este principio, que no era nada fácil. Y para eso hace algo que podemos llamar
una especie de antropología filosófica comparada, donde en su libro La Apologética Historia Sumaria compara diferentes culturas. La polémica que tiene con Sepúlveda razona sobre los orígenes de este concepto de esclavitud por naturaleza y observa que el tal concepto de esclavitud por naturaleza no debe considerarse como una fundamentación que ahora podríamos llamar ontológica. No es sustancial, no es esencial, sino que se trata de un elemento que es más bien accidental, es histórico. Insisto en que eso es una gran revolución filosófica, porque además Bartolomé, a raíz de ese estudio, va a decir: la libertad forma parte de la condición humana en todos los seres humanos, ¿sí? Donde se van a incluir, por supuesto, los negros y los indios, ¿sí? Entonces eso significa que desmantela la fundamentación filosófica del concepto de esclavitud, y entonces no habrá más esclavitud que pueda fundamentarse filosóficamente. Hay una esclavitud que puede explicarse históricamente. Ese es un gran descubrimiento de Bartolomé de las Casas y es parte de lo que yo llamo en el texto la revolución lascasiana, porque en esa polémica en la que no se decretó un ganador explícitamente, pero la historia me parece que ha dado su veredicto, y en todo caso, claro, el veredicto es que los argumentos fuertes, los argumentos que ganaron en cuanto a su pretensión de verdad, la discusión filosófica, son los de Bartolomé de las Casas, ¿no? Entonces, habiendo hecho este descubrimiento filosófico, en el que tarda, por supuesto, varias décadas, después dice, claro, tampoco hay esclavitud negra, ¿sí? Como la ideología dominante, diríamos, lo señalaba, ¿sí? Digamos que su intuición primera es que los indígenas no eran esos tales esclavos por naturaleza, y ya su conclusión última es que tampoco son los negros, y en consecuencia ningún grupo, no hay tal esclavitud por naturaleza, ¿sí? Ese me parece que es otro de sus grandes descubrimientos filosóficos, insisto, formulado a partir de este posicionamiento filosófico en el cual se sitúa en la alteridad que, como yo decía al principio, le permite dar una nueva dinámica a la razón, a la noción de razón, ¿sí? A una racionalidad alternativa, que le va a permitir, por ejemplo, considerar racional en consecuencia también las religiones que tienen los pueblos prehispánicos, los pueblos indígenas, los pueblos indoamericanos, como queramos decirlo. Me parece que con eso contesto. Sí. Me gustaría que abordas, pensando en invitar al público que nos escuche, que nos ve. Este tema de la religión particularmente es siempre problemático, porque una de las justificaciones que se encontraban pues era este carácter de pagano, ¿no? Y de prácticas que encontraron aquí, y a partir de eso algunos teóricos encontraron la manera de justificar la guerra, ¿no? ¿Cómo aborda Bartolomé, dónde encontraría la racionalidad de las religiones practicadas acá, de las formas religiosas practicadas acá? Este punto me parece interesante, pues. Sí, si hablábamos antes del estigma de Bartolomé de las Casas, en el cual se dice, bueno, prohibió la esclavitud de los indios, pero no la de los negros, y que es algo que ya vimos, superó él mismo. El estigma que pesa sobre las religiones mesoamericanas, y particularmente sobre la mexica, aunque no solamente de esa, pero es la más conocida, es el de la religión y el de los sacrificios humanos, ¿no? Y claro, Sepúlveda se cuelga de ahí.
evidentemente, para demostrar este carácter de esclavo por naturaleza, que es un término equiparado al de barbarie, desde Aristóteles, ¿no? Y entonces, Bartolomé de las Casas hace en este estudio de antropología comparada, que yo señalaba, llamémosle protoantropología comparada, porque alguien puede decir, es un uso anacrónico del término, evidentemente lo es. Digamos que llamémosle protoantropología. Y proto, estudio de las religiones comparadas. Observa que hay una racionalidad en los comportamientos religiosos de los diferentes pueblos. Y, por ejemplo, observa que la cuestión del sacrificio es una constante, lo que ahora podríamos llamar una constante antropológica. Y claro, señala en su argumentación, los pueblos tienden a sacrificar a Dios aquello que consideran más valioso, y ciertamente no hay nada más valioso que la vida humana. Y entonces, pues resulta que los sacrificios humanos tienen una racionalidad, obedecen una racionalidad, y claro, cuando se vive dentro de esa racionalidad se tiene que defender, y entonces los pueblos la defendían. Pero no se trata de un comportamiento de barbarie, ni siquiera de barbarie, dejemos la esclavitud por naturaleza, que insisto son términos equiparados, pero ni siquiera podríamos decir que es barbarie. Se ha acusado a Bartolomé de las Casas, es un relativista, y no, porque Bartolomé de las Casas, por supuesto que es un cristiano y cree en la verdad del cristianismo, ¿sí? Pero observa que hay otras racionalidades con las cuales el cristianismo está obligado a dialogar, y por eso su primer gran tratado es justamente el que se llama Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, que emociona en verdad, que es un texto que he escrito entre el Caribe, entre Centroamérica, entre México. O sea que ese es un texto auténticamente, el primer texto auténticamente latinoamericano, el primer texto de filosofía latinoamericana. ¿Sí? Y ahí es donde estos argumentos que estoy señalando están ya inscritos, y dice, el único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión es dialogando con ellos. ¿Sí? Es decir, ¿por qué dialogando? Porque, insisto, esa religión tiene una racionalidad. ¿Sí? Tiene, utilizando los términos propuestos por el profesor Enrique Dussel, una pretensión de verdad. ¿Sí? Entonces hay que utilizar una pretensión de validez, es decir, un término habermasiano, dialogar. ¿Sí? Entonces es lo que él propone, dialogar. Con lo cual quiere decir que el cristianismo, en el que él cree, como verdad, no puede imponerse por la vía de la sinrazón, por la vía de la violencia, sino solamente por la vía de la razón. Porque el cristianismo también, finalmente, es una religión planteada racionalmente. Y entonces él cree en esa posibilidad de diálogo. Pero entonces resulta que estas religiones son semejantes a la propia religión cristiana, y sobre todo a las religiones no reveladas, ¿sí? Para el cristianismo, a las religiones paganas. Y frecuentemente dice, bueno, los griegos tenían estos rituales que consideramos bárbaros, y sin embargo es una cultura que ponderamos como fundacional. ¿Sí? Argumentos que van a permearse, que va a recoger Torquemada, y después llegan por Torquemada hasta Clavijero, ¿no? Entonces, este rescate de la racionalidad de los pueblos originarios de América en buena medida está fundada también en lo que podemos llamar la filosofía lascasiana. ¿Sí? Insisto, observando que ese comportamiento, que puede parecer bárbaro a los ojos de Occidente, en realidad tiene su propia racionalidad. Mario, en ese tenor es de llamar la atención que en tu obra establece un diálogo con otros autores que han abordado también a las casas, y
salta uno ahí que incluso entablas un diálogo, una discusión con él, que es O'Gorman, sobre la idea que él va a establecer como, yo diría ya un paso obligado para cualquier estudio latinoamericano sobre la invención de América Latina, pero que tú ves incluso hay un posicionamiento propio de las casas y incluso uno propio, me parece, tuyo respecto a esta lectura de O'Gorman, ¿no? Que claro que estás ahí tú anteponiendo la idea de invasión o invención, ¿no? O sea, me gustaría que nos pudieses conjugar estas tres ideas, O'Gorman ahora, la idea de las casas y la tuya propia sobre lo que significaría América hoy, ¿no? Bien, bueno, sí, yo creo que este libro de La Invención de América es uno de esos textos indispensables para todo estudio de América. Creo que los méritos del profesor O'Gorman son indiscutibles. Tuve la oportunidad de escuchar todavía al profesor O'Gorman en los años, a principios de los 90, en algunas conferencias. Era un profesor realmente impactante. Y bueno, después cuando yo estaba ya escribiendo y veía que tenía algunas discrepancias yo con el maestro O'Gorman, uno de mis grandes desafíos es darle causa a esas discrepancias. Porque, por ejemplo, él en su famoso ensayo introductorio a la apologética historia sumaria, hace su caracterización de la polémica de Valladolid diciendo: las casas representan el pensamiento medieval, mientras que Sepúlveda representa el pensamiento moderno. Y uno de los argumentos que utiliza para señalar a Bartolomé de las Casas como autor medieval es el de señalar que no estuvo plenamente consciente de que América formaba parte de otro mundo, es decir, la cuarta parte de la Tierra, sino que lo mantuvo o lo habría mantenido siempre en la conciencia asiática del mismo. Y entonces yo hago ahí una investigación, un estudio minucioso de las partes en las que Bartolomé habla de eso, particularmente en la apologética historia sumaria, y observo que Bartolomé de las Casas en efecto tuvo esa duda, que era una duda común, aunque claro, lo extraño es que Bartolomé de las Casas mantuvo esa duda mucho tiempo, pero se desprende de esa duda. Y claro, el hecho de que se haya desprendido de esa duda no es cualquier cosa, porque implicaba una concepción moderna del mundo, que es la concepción del mundo dividido en 4 partes, y la visión de América como otro mundo. Entonces, ahí me parece que podemos refutar una de las afirmaciones fundamentales del profesor O'Gorman, de darle a Bartolomé de las Casas una consistencia medieval a su argumentación. Y me parece que podemos decir que es moderna en todos los sentidos, incluso desde el punto de vista geográfico. Porque otro de los argumentos que utiliza O'Gorman es que lo que está señalando Bartolomé de las Casas es el ecumenismo cristiano, que sería de origen medieval, o que estaría fundamentado en el medioevo, organizado en el medioevo. Y en realidad el cristianismo no es el elemento más importante en Bartolomé de las Casas, porque Sepúlveda es igualmente cristiano. Los elementos que hacen de su filosofía una filosofía moderna son estos que hemos venido señalando. Esta idea de una racionalidad externa, esta idea de una exterioridad, esta idea de estudiar la condición humana a partir de ella. Ahí es donde me parece que podemos hacer una crítica. Algunos de los argumentos de O'Gorman, no a su idea de invención, que me parece que es uno de los grandes descubrimientos filosóficos y que nos sirve
en todo caso para subsumirlo y decir que, si bien es cierto que hay una invención, Bartolomé de las Casas no pretende que América sea una invención de Europa. El elemento estaba ahí. Y lo que busca Sepúlveda es eso. América como revitalización de Europa, como reinvención de Europa. Las Casas se niega a llamarle América y le llama siempre las Indias. Y eso no es por esta visión medievalista que le quiere atribuir O'Gorman, sino porque la idea de tomarla como si fueran las Indias era tomarla como una alteridad, insisto, ¿sí? Descubrir el ser que estaba ahí. Y por eso estudia la historia de los pueblos indígenas, para ver qué era lo que estaba ahí, y que la historia universal, que tendríamos que hablar de la nueva historia universal, tendría que rescatar. Y este es otro elemento de modernidad, ¿sí? De modernidad alternativa, de filosofía de la historia alternativa, porque por supuesto que la filosofía de la historia hegemónica diría que no interesa eso para la historia, ¿sí? Que es un ser que no es, aunque no tiene valor ontológico, ¿sí? O sea, Sepúlveda no está diciendo que no sea nada, está diciendo que esa historia parece de importancia. Y Bartolomé de las Casas dice, claro que tiene una gran importancia, puesto que podemos encontrar una racionalidad semejante a la de los otros pueblos. Pero entonces, debe estudiarse históricamente. Sí, ahí es como muy interesante, porque esto apunta, a mi parecer, a otra de las tesis de tu libro, que tiene que ver precisamente un poco lo que señalaba Fernando, ¿no? ¿Por qué mencionarle invasión, ¿no? Porque precisamente ahí lo que, según nos dices en tu libro, ¿no? Bartolomé de las Casas apuntaría también a un elemento que va a ser importantísimo para su filosofía política, que es el de la soberanía de estos pueblos, ¿no? Y me parece que ahí ya empieza a verse, ¿no? Como el título del libro precisamente y de toda la investigación, que sería la crítica de la razón imperial. Pero antes de esto me gustaría más bien que nos comentaras un poco, ¿no? ¿En qué sentido está esta soberanía, ¿no? ¿En qué elementos ve Bartolomé de las Casas esa condición que para un discurso político es importantísima, ¿no? Moderno. Y te agradezco, Víctor, que me recuerdes esto esta pregunta que me ha hecho Fernando sobre invención e invasión, que no había respondido, y que es muy importante, porque si es una invención, entonces lo que está antes no interesa. Y si es una invasión, entonces sí interesa, ¿sí? Claro, y hay que estudiarlo. Y esto es parte de la Revolución Vespasiana, porque lo que hacemos ahora es estudiar el ser de los pueblos indoamericanos, ¿sí? Pero ¿por qué es invasión entonces? Es invasión, bueno, primero ya dimos el elemento, llamémosle ontológico, hay un ser propiamente humano, propiamente racional, pero falta el elemento político. El elemento político es que hay derechos plenos en estos pueblos. Y bueno, entonces tenemos que observar cómo se fundamenta la política. La política en sí. Y inspirándose en principios de la escolástica, que va a renovar y va a ser modernizada justamente por los historiadores y los pensadores del siglo XVI, como Vitoria y el propio Las Casas. Sobre la base de esta renovación de la escolástica, se retoma la idea de la fundamentación de la política
Y la fundamentación de la política va a estar a partir de la noción del pueblo. Y específicamente en la del consenso del pueblo. Por ahí señala Bartolomé de las Casas, claro, dice, todos estos pueblos por supuesto tienen gobernantes, porque esto forma parte del derecho natural. Los pueblos tienen gobernantes y pueden gobernarlos. Y de ahí, insisto, inscribe esta idea del consenso del pueblo. Donde ya está esta noción que tendemos a exclusivizar en la ilustración de el pacto. ¿Sí? En este caso, el pacto entre el pueblo y el gobernante. Bartolomé de las Casas señala que la legitimidad del gobierno, de todo gobierno, está dado a partir del consenso del pueblo. Y entonces se puede hacer una crítica, por supuesto, de un gobierno cuando no se tiene este fundamento de legitimidad. Entonces se acude a la idea de que hay, bueno, ese consenso, que es lo que yo llamo en el texto, parafraseando Habermas, la comunidad de comunicación rascasiana. ¿Sí? O sea, ese es un requisito para una legitimidad. Lo cual implica que todos los implicados deben dialogar, que todos los implicados deben deliberar, que todos son capaces de razonar políticamente. Entonces, esto es parte de la fundamentación filosófico-política de Bartolomé de las Casas. Que eso podríamos encontrarlo en otros autores. Lo que no podemos encontrar en otros autores antes de Bartolomé es aplicar ese principio a los pueblos americanos. Y entonces dice, bueno, todos los gobernantes que gobernaban esta cuarta parte del mundo antes de la llegada de los europeos eran gobernantes legítimos, porque los conquistadores van a señalar que eran gobiernos tiránicos, que eran gobiernos ilegítimos y que eran barbarie, ¿no? Unos y otros, o unos u otros argumentos van a estar presentes en la gran mayoría de los conquistadores. Digo, por ejemplo, Pizarro habla de el despotismo que se vive en el Perú, el despotismo de los incas, y eso justificaría la conquista. Bartolomé señala que si está presente este elemento de legitimidad, no hay tal despotismo. Y ese se puede observar en todos los pueblos de indoamericanos antes de la llegada de los invasores. ¿Sí? Porque entonces resulta que es una invasión. De otra forma, resulta que es una empresa liberadora y que los conquistadores son los liberadores de los pueblos oprimidos en América. ¿Sí? Bartolomé de las Casas dice, no, siendo seres perfectamente racionales, también tienen derechos políticos, y entonces aquello fue una invasión. Y dice, esta idea que está presente en muchos autores ilustrados, de que hay un pacto original, que parece ser una idea casi mitológica. ¿Cuándo se dio ese pacto? No lo sabemos, y en todo caso resulta innecesario, ¿no? Porque resulta ser un mero supuesto. Y Bartolomé de las Casas no lo ve así, y dice, no, bueno, si se quería fundar legítimamente el imperio, había que consensuar la idea con los monarcas gobernantes en los pueblos indoamericanos, y ellos a su vez tenían que consultarla con las poblaciones que gobernaban, porque no pueden decidir autocráticamente, puesto que el fundamento de la política es el consenso del pueblo. Esto un poquito por los argumentos de Cortés, que muy inteligentemente Bartolomé de las Casas no menciona explícitamente, porque Cortés señala en sus cartas de relación,
a mí me sirvió el puesto Moctezuma. ¿Sí? Y Bartolomé de las Casas ahí estaría diciendo, aceptando sin conceder que eso hubiera ocurrido, no tenía ninguna facultad Moctezuma ni nadie, ni Atahualpa, para hacer esa traslación del imperio, puesto que había que consultar a toda la población. Y ahí Bartolomé de las Casas habla de este concepto muy importante, las personas singulares. O sea, no solamente los pueblos, sino las personas singulares. Todos tenían que ser consultados. Ese sería el momento fundacional del imperio para que fuera legítimo. Conclusión, no hay tal legitimidad. Entonces, la crítica de la razón imperial está estructurada particularmente sobre este elemento de fundamentación política, con lo cual resulta que el imperio es ilegítimo. Sí, sobre todo porque esta idea que apuntas es interesante, ¿no? Porque si uno analiza, ¿no?, las cartas de relación de Cortés, ese mismo elemento es con el que va a justificar el hecho de la fundación de la Villa Rica de Veracruz, ¿no? O sea, yo no vine y me impuse, ¿no? Hubo un pueblo, ¿no?, que son los 30 personajes que lo acompañaban, que me da el lugar, ¿no? Pero ahí también, detrás de todo lo que nos estás diciendo, hay una tesis realmente fuertísima que también es como una característica de la visión que nos ofrece sobre las casas, ¿no?, que es el hecho de ver incluso esa cuestión como de un pacto, ¿no?, de un contrato social, ¿no?, una visión contractualista y consensual, ¿no?, mucho antes de lo que va a proponer Locke, por ejemplo, ¿no?, o toda la visión de Rousseau, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece ahí como bastante como original, ¿no?, toda esta cuestión que nos estás diciendo, ¿no? Y a mí me gustaría que nos señalaras, ¿no?, cómo precisamente este principio que tú apuntas en el libro adquiere una connotación interesante cuando llegas a mencionar por ahí que la autoridad papal, ¿no?, que va a criticar Bartolomé de las Casas, tiene una autoridad religiosa pero no política, ¿no? Como una visión crítica. No sé si podrías comentar un poquito en esta parte. Bueno, dos cosas. La primera, en efecto, ya hemos señalado que son varios argumentos que se parecen a los argumentos ilustrados, y a lo mejor también podemos ser un poco abusivos y decir que aquí hay una especie de proto-ilustración lascasiana. Sí, no. Yo hablé de que Bartolomé de las Casas señala a las personas singulares. La gran diferencia que se señala en el texto es que la ilustración, el liberalismo, posteriormente, ponderan al individuo como fundamento. Bartolomé de las Casas pondera al pueblo como fundamento. ¿Sí? Entonces, sí podríamos decir que es una proto-ilustración. No vas a caer en una visión naturalista. Hay un justnaturalismo, pero no un justnaturalismo individualista. ¿Sí? Hay un derecho natural de los pueblos a gobernarse, pero el fundamento no está dado por el individuo, que eso forma parte, en efecto, de la revolución filosófica que viene con la ilustración del siglo XVII, y no sería en todo caso la argumentación la argumentación de la escolástica moderna, y de esto que yo llamo la filosofía americana, ¿no? Eso en cuanto a esta cuestión que señala la otra era. La cuestión de que esta crítica que lanza Bartolomé de las Casas apunta también a una crítica a la autoridad papal religiosa. Claro. Bueno, yo creo que forma parte también de la modernidad de Bartolomé de las Casas, porque uno de los argumentos que más pesó y que hasta la fecha se sigue señalando como la principal justificación del imperio luso hispánico en América son las bulas papales, ¿no?
Y en realidad ese argumento se desmantela relativamente rápido, por lo menos como argumento fundamental. Bartolomé de las Casas, en uno de sus últimos libros, que es Los Tesoros del Perú, es categórico al respecto, porque dice, aunque el Papa lo hubiera mandado, los reyes debieron haberle desobedecido, porque ese es un derecho ciertamente natural que ni siquiera el Papa puede perjudicar. Está más allá de la voluntad del Papa. El Papa no tiene autoridad para dar potestades que solamente le corresponden al pueblo. ¿Sí? O sea, el pueblo tiene más autoridad que el Papa para gobernarse. ¿Sí? Y los pueblos indígenas en consecuencia. ¿Sí? Entonces sí, esta argumentación ya para los últimos escritos de Bartolomé de las Casas aparece como claramente superada. Claro, desde antes Vitoria también había señalado que el Papa no tenía ninguna potestad para hacer esta enajenación, no tenía ninguna potestad sobre los pueblos de América, ¿no? Pero nuevamente Bartolomé de las Casas radicaliza el argumento y va mucho más allá, y entonces señala que en efecto es este elemento secular el que da la potestad, que es el consenso del pueblo, la voluntad de la población, ¿no?